Te contábamos, el gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció con bombos y platillos que había llegado a un acuerdo con los colegios privados para ponerle un tope al aumento, una suerte de precios justos eh, para la educación privada. El título, para resumirlo de alguna forma, es: la provincia acordó congelar las cuotas de los colegios privados. Hasta ahí, la gente que está pagando una cuota dice, bueno, por lo menos voy a tener un horizonte, algo Ujú. previsible. Lo que decíamos hace unos minutos, eh, vos pones un parche en un lado y no lo pones en el resto, que es la definición de parche, y empieza a haber mucha distorsión. ¿Por qué? Y porque yo a vos te impido aumentar un valor, pero vos a su vez no impedís que todos mis proveedores también tengan un techo. Y se empieza a ver distorsiones. Se están quejando justamente de estas distorsiones que van a afectar a muchísimos colegios privados de aquí de Tandil posiblemente y del resto de la provincia de Buenos Aires. Martín Zurita es el titular de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires, que es una entidad que representa a buena parte de los colegios privados que hay en el territorio bonaerense. Y claro, a él lo convocaron y dio su parecer, pero parece que poco y nada de lo que aportó en esas reuniones se vio reflejado en el acuerdo final. Le damos aquí la bienvenida a Radio Tandil. Martín, ¿cómo estás? Hola, buen día. Bueno, la verdad que fue clarísima tu introducción, es el nudo de la cuestión. Esto surge del gobierno nacional, el anuncio que el ministro de Economía realizó Hmm. ante un auditorio en el CCK, y realmente nosotros nos sorprendimos mucho. Primero, porque Nación nada tiene que ver con las cuotas de los colegios en las provincias, ¿no? Las 24 jurisdicciones determinan las cuotas de manera jurisdiccional, o sea que ya ahí había un problema. Y Sí. el planteo que nosotros nos oponíamos ya cuando se conoció esto fue: ¿cómo vamos a acordar un tope a una cuota de un colegio privado sin antes saber las paritarias docentes? Sí. Para que todos entendamos, una cuota de un colegio privado, el 80% del componente de la cuota es costo laboral. Por eso nosotros no podemos firmar algo si no sabemos cuánto van a ser esas paritarias docentes. Es como empezar al revés. Tal Y cual. como vos decís, ¿no? O sea, a ver, cuando uno quiere poner el precio, un tope, el precio del pan. Si yo no manejo el precio de la harina, ¿cómo voy a decir en julio el pan va a estar a 100? Si en realidad no sé cuánto va a estar la harina. Y con nosotros pasa lo mismo. Cuando esto se traslada a la provincia de Buenos Aires adhiere a esta recomendación del gobierno nacional, Sí. y anteayer fuimos convocados por el Ministerio de Educación para trabajar esto. Y bueno, nosotros que representamos a 2.300 escuelas en la provincia, llevamos la voz de nuestras escuelas, llevamos la situación de que venimos con un atraso importante. En el 2022 se aumentó 109% al sueldo de los docentes, y las cuotas de los colegios privados no acompañaron ese aumento, o sea, fue solamente un 89%. Por lo tanto, venimos con 17 puntos abajo. Habíamos acordado con el gobierno provincial que para marzo iba a haber un aumento del 20% en la cuota, y después ir ajustando. Bueno, esto no va a pasar, ya que este acuerdo establece que el tope de marzo sea del 16,8%. Nosotros ya le habíamos avisado a las familias del aumento del año pasado, habíamos hecho cuentas y previsiones e inversiones, y por supuesto que todo esto nos saca previsibilidad en un contexto muy complicado como el que estamos atravesando. Martín, me imagino que la realidad de los colegios es muy disímil institución por institución. Hay algunas que tendrán más espalda financiera, que tienen mayor margen de rentabilidad, pero también sabemos que hay a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires, donde el sistema público no llega, por distintos motivos no llega, por una cuestión histórica, también por una cuestión territorial. Hay instituciones que son privadas, pero están con lo justo en sus gastos. ¿Cómo los afecta? ¿Vos podés hacer un balance, un resumen de cómo impacta en la totalidad del espectro de instituciones privadas? Sí, por supuesto, nosotros estamos en contacto permanente con nuestros socios, y es cierto, hay una heterogeneidad muy grande. De hecho, este acuerdo, hay también que decirlo, abarca las escuelas que reciben aporte estatal, que sería el 70% de las Ujú. escuelas de la provincia. O
es un total de 4.300 escuelas que hoy están recibiendo algún tipo de aporte estatal, no todos es lo mismo, es para ellas. Para las escuelas que no reciben aporte, este acuerdo de tope de cuotas no va. Así que es importante aclararlo a la comunidad. Y respecto a la pregunta que haces completamente, hay muchísimas escuelas que están muy al límite, que son asociaciones de padres, que son, bueno, escuelas que cobran una cuota muy elemental o muy básica, y obviamente las escuelas del 100%, o la mayoría, te diría, de las escuelas que no tienen. Vos vas a ver una escuela de capaz que es 80% de aporte del Estado, pero eso no significa que lo tengan todos los docentes de esa institución. Muchas veces lo tienen la mitad nada más, y sin embargo la cuota vos la tenés que cobrar como si tuvieses el 80% en la totalidad. O sea, hay muchas cosas internas que nosotros conocemos en la realidad de las escuelas, que no la tiene por qué conocer la sociedad y las comunidades de esas escuelas, pero que hacen muy complicado todo esto, en un contexto donde venimos de un año y medio, 2020, 2021, donde muchísimas escuelas cerraron en la provincia de Buenos Aires, más de 80, y muchas quedaron, pero con deudas al Instituto de Previsión Social, con deudas ante la FIP, con préstamos en distintos bancos, ¿no?, para tratar de sostener el proyecto educativo. La escuela es una pyme, es un emprendimiento que necesita pagar obligaciones, sueldos, ART, impuestos, como todos las pymes de la Argentina, y por lo tanto un anuncio de esta naturaleza nos quita previsibilidad en estas cuentas que son tan importantes para seguir reinvirtiendo y para sostener el proyecto. Está bien. Además, Martín, hay que aclarar, bueno, en mi caso yo soy defensor de la educación pública, pero hay que aclarar que el crecimiento abismal que ha tenido la educación privada en los últimos años en Argentina y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en buena parte esto corresponde a que el Estado no da abasto y no ofrece los recursos necesarios para tener una educación pública más amplia. Y de esa matrícula, de ese mercado, se hace cargo la escuela privada. O sea que no es un fenómeno que tiene que ver con una iniciativa del sector privado, sino que también esto es el resultado de un hueco que deja el Estado en cuanto a la institución pública. Y bueno, vos fíjate que hay casi 1,5 millones de alumnos en las escuelas privadas de la provincia, 6.300 escuelas, o sea que es un porcentaje muy significativo que no es que son 20 escuelas ni son 10.000 chicos, sino que hablamos de un número muy importante que es una realidad, ¿no? En la provincia tiene que ver con esto, ¿no?, con la necesidad, con la demanda que hay en las distintas comunidades, y bueno, una escuela privada que hace muchísimo tiempo que está en Argentina, en la provincia, y que pone el hombro todos los días para tratar de generar una mejor educación. Sí, Martín, y también tiene que ver con un servicio que no siempre es el esperado por la población. Digo que también hay que romper con este mito de que la escuela privada es una escuela para la clase pudiente. Hay una clase trabajadora que, ante la cantidad de paros en el sistema público, ante los problemas de inseguridad, no digo que sean exclusivos de la escuela pública, se dan en todos lados, pero muchas veces también se dan en sectores más postergados de la educación pública. Mucha gente, muchos trabajadores escapan o se van o deciden apostar a la educación privada. Esto digo también para poner el escenario, para completar el escenario, cuando muchas veces desde el sector público se critica a la educación privada, no se tiene en cuenta que la educación privada, además de crecer por mérito propio, crece por el demérito de la educación pública. Bueno, vos tocaste un tema muy importante, ¿no?, que generalmente hay un prejuicio con el sector, sí. Y las escuelas de élite deben ser ni el 1 o el 2% de las que hay en Argentina. La mayoría son escuelas para la clase media y media baja, y la mayoría está inserta en barrios con comunidades como las que hay en todos los distintos distritos de la provincia. Entonces, y esa realidad, cuando se habla del sector, es como que parece que es la mancha venenosa, no se quiere hablar. Y sin embargo es una realidad que existe y que no es la que tal vez el prejuicio indica, porque es otra la realidad, nosotros lo vemos a diario, y vos que conocés también lo sabés, y el que conoce, el que camina y el que patea la provincia sabe que esto es así. Bueno, pero a veces políticamente como que, viste, están más preocupados porque rinda para el discurso de las audiencias que para lo que es la realidad, ¿no? Martín, ¿cómo sigue esto entonces? Ustedes evidentemente no están de acuerdo, pero ¿cómo sigue la historia?
Bueno, nosotros no estamos de acuerdo, hemos manifestado, de hecho no hemos firmado este acuerdo que otras cámaras sí han firmado, y bueno, nosotros igual, por más que no estemos de acuerdo, siempre lo que es un arancel de una escuela con aporte estatal, el que tiene la última palabra es el Estado, Sí. que es una normativa firmada por el ministro, y bueno, en este caso se va a firmar. Nosotros sí hemos manifestado nuestra disconformidad y los motivos, esto no es un capricho, sino que llevamos las causas y cómo está el sector y por qué esto le haría mal al sector. Y bueno, igualmente esto se va a aplicar porque ya es una decisión oficial. Martín, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Estábamos hablando con Martín Zurita. Él es el titular de la Asociación de...